Hola familia, ¿cómo están? Espero que en este día le hayan pasado pues bien en compañía de su familia, en compañía de sus seres queridos. Me alegro estar con ustedes una vez más para compartir este tiempo de análisis, este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Esperemos que Dios sea el que nos hable en este tiempo, que Dios sea el que nos ministre, que el Espíritu Santo sea el que toque cada uno de nuestros corazones. Entonces demos inicio con nuestra oración para empezar con este estudio. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en este día, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Eterno. Presentamos nuestra alma, Señor, presentamos nuestro corazón, Señor. Hoy presentamos nuestra vida, Señor, delante de ti, Dios. Te pedimos, Padre Eterno, que pases revista por cada uno de nosotros, Señor. Pasa revista por cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy, Padre amado, te queremos decir, Dios, que queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser esos oidores y hacedores, Señor, de tu palabra, Dios. Queremos decirte que queremos vivir tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que a veces se nos dificulta, Dios, ser obediente, hacer tu voluntad, Dios. Pero hoy venimos ante ti con un corazón, Señor, humillado, contrito, Señor, para que seas tú el que nos ayude, para que seas tú el que nos guíes, nos muestre las sendas, Señor, de justicia, de santidad y verdad, Señor, para poder, Dios, ser esos hacedores, Señor. Vivir tu palabra, Señor, colocarla por obra, Señor, en cada una de nuestras vidas, oh Padre Celestial. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñes, que tu Santo Espíritu nos permita entender, analizar y discernir tu palabra, Padre eterno. Hoy colocamos a nuestra familia en tus manos, Padre, para que seas tú obrando de una manera sobrenatural en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, entonces hoy damos inicio con nuestro tema de hoy, la apariencia en Dios. Entonces vamos a encontrar en Mateo 7:21 y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos ahí que Cristo ahí está dando como una alerta. Sí, una alerta, porque es que resulta que a veces pensamos que con solo decir Dios, Señor, mira, Señor, o hacer oraciones de 5 minutos, o echas una bendición, o bueno, llamarlo al Señor, buscar cuando estamos en necesidad, es decir, es ya creer que estamos en los caminos correctos, es decir, que ya estamos con el Señor, y es decir, que ya hemos cogido todo y ya vamos a ser salvos. No, mira que ahí está haciendo la palabra muy clara, dice Señor, Señor. O sea, no todos somos dignos de qué, somos dignos ante los ojos de quién, del Señor. O sea, podemos decir Señor, Señor, como por decirle a Él, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo te busco. Pero ¿qué pasa? A Dios no lo podemos engañar, porque Dios es el que escudriña nuestros corazones. O sea, Él sabe lo que hay, lo que nosotros estamos pensando, lo que sale de aquí, lo que llega acá. Él sabe perfectamente, entonces a Él no lo podemos engañar. Ahí vamos a ver un autoengaño, una apariencia, o sea, aparentar que es que sí conocemos del Señor, que andamos con el Señor o que creemos en el Señor, pero nuestro corazón, nuestro actuar, nuestras acciones están lejas de ser las que Él quiere, a los ojos de Él, no son correctas a los ojos de Él. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo una apariencia. Estamos viviendo, nos estamos engañando prácticamente, un autoengaño es lo que estamos viendo aquí. Y en el libro de Mateo 7:16, un poquitico más arriba lo que estamos leyendo, aquí nos habla Jesús, nos habla de algo muy atípico. Y miremos a ver lo que dice. Entonces Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, pues, por sus frutos los conoceréis. Entonces esto último que decimos, por sus frutos los conoceréis. Estamos viendo de esas personas
que a veces andan Señor, Señor, pero nuestra actitud, no digamos nuestra, la actitud de esas personas son completamente contraria a lo que quiere el Señor. Entonces ahí nos están hablando de alguien, de un árbol que da buen fruto y de un árbol que no da buen fruto. Entonces un árbol que da buen fruto ante los ojos de Dios es que es un árbol que es obediente, o una persona que es obediente, una persona que anda en justicia, que anda en santidad, anda en verdad. Y un árbol que no da buenos frutos, que no le agrada a Dios, es un árbol que sus frutos son de desobediencia. Cuando Dios le habla, Dios le dice, mira, perdona, mira, alejate de ese pecado, mira, hace tal cosa, mira que yo no te das por ese camino. Pero a veces se es tan desobediente que lo que Dios dice, lo hacen a un lado y terminan haciendo lo que ellos quieren, terminan haciendo su voluntad, terminan haciendo que la voluntad de quién será, pero de Dios está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Entonces, ese fruto, ¿qué pasa con ese fruto? Ese fruto no le agrada a Dios, ese no es un buen fruto. Entonces, una persona que dé ese tipo de frutos, ahí donde dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto que usted tiene? Usted es obediente con el Señor, entonces va a decir el Señor, si es un fruto de desobediencia, o sea, no es un fruto que me agrade a mí, pero entonces va a decir la persona, pero Señor, pero si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo ayudo a los pobres, Señor. O sea, eso sí, lo estás haciendo, sí, pero está lejos de ser lo que yo estoy pidiendo. Te estás engañando, porque eso no es lo que yo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo que seas obediente. Y cuando decimos que seas obediente es cuando escuchamos la voz del Señor. Si estamos leyendo la palabra, si estamos aprendiendo de ella, entonces ¿qué tenemos que hacer? O sea, no únicamente oír la palabra, también tenemos que esa palabra, ser hacedor de esa palabra. O sea, eso que estamos viviendo ahí, eso que estamos estudiando, estamos escudriñando día a día, tenemos que colocarla por obra. O sea, colocarla por obra es que eso se vea en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, en nuestro actuar, en lo que nosotros hagamos, eso se vea, sea reflejo de que en realidad nosotros estamos siguiendo unas pautas, unas normas, lo que Cristo quiere ahí, y lo estamos haciendo. Entonces, si eso es, estamos dando frutos de ¿qué? De obediencia. Pero si no es así, estamos dando fruto de ¿qué? De desobediencia. Y mire, volvamos otra vez al versículo 7:21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el mundo. Y un ejemplo de eso, que no todo entrará en el reino del cielo, lo vemos en Mateo 25, está una parábola que es las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes las dos van a buscar al Señor porque el Señor viene, el Señor llega, el Señor es el esposo de ellos. Llegan, van preparadas, llevan sus lámparas con aceite porque es en la noche. Entonces las lámparas, pues el aceite se apaga, se acaba el aceite y se apaga la lámpara. Entonces ellas esperaban esas 10 vírgenes esperaban. Pero ¿qué pasa? El esposo se demoraba. Entonces se quedaron dormidas. Al quedarse dormida, cuando escuchan la voz, viene el Señor, entonces viene el esposo. Entonces ya se levantan. Pero ¿qué pasa con las insensatas? Se dan cuenta que sus lámparas se están apagando. Y le dicen a las prudentes, hey, dame de tu aceite. Les dice, ya no, si te damos no nos va a alcanzar. Ve y compras a donde venden. Entonces, ¿ya qué hacen? Se van a comprar el aceite, y en ese momento es cuando llega ¿quién? Cuando llega el esposo. Y cuando llega el esposo, entonces vamos a verlo eso para que continuemos en ese pedacito de lectura. Dice, eso lo encontramos en Mateo 25:10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces mire que estamos viendo aquí algo tremendo, terrible, porque si esas vírgenes eran 10 vírgenes, las 10 eran conocedoras de la palabra, las 10 iban a esperar al esposo, las 10, se supone que las 10 buscaban del Señor. Pero ¿qué pasa? Estaban listas, estaban preparadas, no estaban preparadas. Algo estaba pasando con ellas, en la cual a ellas les faltaba algo, en la cual ellas salieron a buscar eso que necesitaban en ese momentico del aceite. Salen, y entonces cuando llegan, y ya la puerta estaba cerrada porque ya el Señor había cerrado su puerta. Dice, bueno, hasta aquí, el que está aquí, los demás se quedan afuera. Cuando ese mismo Señor cierra su puerta, y ahí mismo ellas empiezan ¿a qué?
ellas empiezan a tocar. Tremendo lo que dice el Señor. No las conozco, no sé quiénes son. Es tremendo, o sea, Señor, pero nosotros íbamos a la iglesia. Señor, pero, o sea, esas ya son mis palabras. Señor, pero nosotros somos conocedores de la palabra, Señor. Señor, nosotros evangelizábamos, Señor. Sí, Señor, pero eso de qué sirvió si no estaban haciendo lo que Dios quería. ¿Y cuál era lo que Dios quería? Pues la voluntad del Señor. Entonces, cuando no estamos preparados, cuando no hacemos lo que Dios quiere, entonces no pretendamos que en solo hecho de decir Señor, Señor, ya vamos a ser salvos. No, hay que tener una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de verdad. Hay que tenerla. Porque no podemos hacer lo que creamos nosotros, sino lo que Dios es lo que nos está pidiendo, lo que Dios quiere que hagamos. Ahora se me sale una pregunta, y la pregunta es, si nosotros no somos obedientes, si la obediencia no va con Dios, si Dios nos está hablando, no somos obedientes, entonces ¿a quién? Es la voluntad de quién es la que estamos haciendo. Y entonces ahí sí donde ahí estamos en problema. ¿Por qué motivo estamos en problema? Porque es que estamos entonces jugando ¿a qué? Estamos jugando la doble moral, ¿sí? Estamos diciendo que andamos con Dios, que andamos con la Biblia aquí bajo el brazo, pero sin embargo, ¿qué? Sin embargo, estamos haciendo lo que ¿quién? ¿La voluntad de quién? ¿De Dios? No, la voluntad de Dios no es. Estamos haciendo la voluntad de quién. Estamos haciendo la voluntad del enemigo. Y si estamos haciendo la voluntad del enemigo, quiere decir que no estamos con Dios. Y es así donde hay un problema, porque ahí estamos viviendo de apariencia. Y dos, estamos teniendo problemas con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en la palabra, en Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si no estamos siendo obedientes con Él, si no estamos haciendo la voluntad de Él, quiere decir que no estamos con Él. No estamos con Él, dice, contra mí es. O sea que vamos a estar peleando con Él, vamos a estar en el bando equivocado. Y si vamos a estar en el bando equivocado, ahí se nos va mal. Va mal porque estamos no puede haber comunión entre Dios y las tinieblas. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte, no quiere. O sea, de hecho, miremos lo que pasó con Satanás. Satanás quiso ser semejante a Dios, quiso como llegar a meterse a usurpar a Dios, y ahí mismo Dios que hizo, lo quitó de ahí, lo tiró y lo tiró a la tierra, o sea, lo sacó de allá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos estar peleando. No podemos estar peleando con el Señor. Y cuando decimos no podemos estar peleando con el Señor, es que estamos haciendo cosas incorrectas que en su obra. Estamos peleando y no estamos dejando que su obra avance. Y es lo que también se vio allá cuando estaba en el libro de los Hechos. Hay un momento, una situación que los duros de la ley persiguen aquí a los cristianos, a los que predican la palabra del Señor, los persiguen y los atribulan y los meten presos. Y entonces se levanta uno y dice Gamaliel se llama, y él es era un doctor de la ley, un fariseo, doctor de la ley, conocedor de la ley, respetado ahí. Le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué persiguen a esa gente? Si eso no es de Dios, eso se acaba. No tengan problema por eso. Pero si es de Dios, nunca ustedes van a terminar con esa secta, que en ese tiempo le decíamos secta del cristianismo. Nunca van a terminar con ella. Antes, al contrario, si es de Dios, van a estar ustedes peleando contra Dios. Y entonces, ¿quiénes eran los que peleaban contra Dios? Pues los que no conocían de Dios, los que eran desobedientes con Dios, porque según eran judíos, eran conocedores de la palabra, sin embargo, hacían las cosas incorrectas. Entonces, ellos, ¿qué les pasaba? Estaban peleando con Dios. ¿Por qué? Porque no dejaban avanzar en su obra. Ya no dejaban avanzar en su obra. Entonces, familia, en ese momentico es que no nos vamos a encontrar nosotros que luchando contra el Señor, andando en los caminos contrarios a lo que Él quiere. O sea, Él que quiere que seamos obedientes. Si nosotros caminamos con Él, si somos conocedores de la palabra, si conocemos, si andamos, si oramos, entonces también seamos obedientes, también andemos en lo que Él nos está diciendo. Él nos está pidiendo es que seamos obedientes, que andemos en justicia, en santidad y en verdad, que demos esos frutos que Él quiere. Entonces, para reflexión en este tiempo, familia, es nosotros no podemos andar en el bando equivocado, no podemos vivir de las apariencias y no podemos jugar a la doble moral. No podemos en este momentico servir a dos señores, a dos amos, al enemigo que representa las tinieblas y a Dios. Tenemos que definir, porque Dios no comparte su gloria. Ya dijimos lo que pasó con Satanás, Dios no comparte su gloria. Entonces nosotros es mirar a quién queremos servirle. Si queremos servir a Dios, entonces nuestros frutos, ¿cómo deben de ser? ¿Frutos de qué? De obediencia, porque no todo el que dice Señor, Señor, va a heredar el reino del cielo, y no todo el que dice Señor, Señor va a ser bien visto
a los ojos de Dios. Entonces, si nosotros queremos que Dios no nos diga, no nos conozco, sino que nos diga, bienvenidos hijos, bienvenidos sigan, tenemos que seguir la voluntad del Señor, como dice aquí. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Entonces en esta noche es invitarlo a hacer la voluntad de quién, a la voluntad de Dios, a pedir lo que Dios hace. Y familia, y dejarnos creer por Dios, porque eso no duele, sino por el contrario, nos da un profundo gozo. Andar en los caminos de Dios nos da gozo. Entonces, sigamos ese ejemplo y hagamos la voluntad de Dios. Oramos entonces. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por enseñarnos, Dios. Gracias por enseñarnos, Dios, a conocerte, Dios. Hoy te pedimos, Dios, que nos perdones, Señor. Perdónanos y en este momento, Dios, hemos sido esas personas que dicen, Señor, Señor, Padre, y somos aquellos que no hacemos tu voluntad, Padre. Perdónanos y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser obediente, a hacer tu voluntad, Dios, aunque esté en contra de lo que nuestros deseos quieren, Señor, que aprendamos a hacer tu voluntad, amado Padre Celestial. Hoy queremos estar en el bando tuyo, Señor, queremos estar, Señor, de tu lado, amado Padre Celestial. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga, que tengan excelente noche.